Queríamos dar saludos especiales a nuestra audiencia más fiel que se ha mantenido prácticamente presente en todas estas charlas. Vamos a nombrar nada más que al top 10 en esta ocasión. Gracias especiales para Blanca Rivieri, Graciela Pérez, Patricia Erickson, Claudia Cardoso, Gema Capraulo, Carolina Calaza, Alejandro Bulacio, Fabián Bocio, Clara Liliana Weinstein, bienvenida y muy querida amiga de la Juan B. Justo, y también un saludo especial para Mónica López. Bueno, arrancamos entonces este ciclo de miradas desde el corazón de La Matanza, con un invitado muy especial, al que queremos mucho, Fernando Sánchez. Y les voy a decir su mini bio del día de hoy. Nació en la provincia del Chaco, es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Belgrano. En el año 2007 asumió como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, en reemplazo de la diputada Elisa Carrió, hasta terminar su mandato. Presidió el bloque de la coalición cívica en la legislatura porteña entre el 2009 y el 2013. Fue nuevamente diputado nacional entre el 2013 y el 2017. Fue secretario de Fortalecimiento Institucional, Jefatura de Gabinete de Ministros, entre enero del 2018 y diciembre del 2019. Bueno, bienvenidos, Toti, todo tuyo. Bueno, gracias Fernando por acompañarnos en este ciclo que le pusimos el nombre Mirada desde el corazón de La Matanza, con una idea que nos obsesiona, que es cambiar La Matanza, porque creemos que si cambia La Matanza, cambia el país, digamos. Entonces, es muy importante para nosotros las miradas distintas, diversas, que han pasado por acá para acompañarnos en esta odisea prácticamente de cambiar La Matanza, y estamos empeñados en eso. Así que bueno, yo a Fernando le decía que no lo iba a presentar formalmente como generalmente hacen las personas serias. Voy a hacer como hago con cada uno de los que pasan por acá, han pasado varios. Osvaldo Bazán, Maxi Ferraro, Alejandro Finocchiaro, Luis Brandoni, Grindetti, Juana Costa, Mariana Zubich, Nico Wiñaski, y bueno, y varios, ahí seguramente me he olvidado alguno, pero que nos acompañaron, y siempre cuento algunas anécdotas. Con Fernando tengo, pero para escribir un libro, pero solamente le voy a decir que cuando el debate eran tiempos de debates muy, muy interesante en la Cámara, pero uno también después de estar 10, 11 horas, se quiere ir a dormir, y bueno, y ahí Fernando te contaba los chistes más desopilantes, así que bueno, eso te despertaba, digamos, ¿no? Y después, alguna vez, 3 anécdotas voy a contar. Alguna vez me fui a Formosa, creo, y bueno, y pasé por el Chaco, y bueno, ahí conocí a su familia maravillosa, qué sé yo. Fernando me invita a quedarme a dormir ahí, y después en medio de la noche tenía un perro que era bastante mal enseñado, y tenía que, parece que, estar en un lugar donde había una puertita, y empezó a arañar, y yo como rápidamente solidario con el perro fui y le abrí. Después había hecho un lío bárbaro, se escuchaba ruido, no sé qué tiró. Menos mal que yo me vine a la madrugada, digamos, no sé si no la madre de Fernando nos estaba. Y la última es un día que le digo a Fernando, che, qué grande estar con Carrió cuando venía seguido a La Matanza después del 2011, después del 1,8, y nos daba curso y qué sé yo, y le digo, es maravilloso estar al lado de ella, se disfruta mucho. Y Fernando me dice una frase que nunca me voy a olvidar, dice, Carrió es como el sol, es bueno tener un poco, pero si estás muy cerca te hace pomada. Y dice, y además dice, ustedes disfrutan porque los que bancamos todos los días y todas las horas Carrió somos nosotros. Ese es Fernando Sánchez. Adelante, Fernando, un placer escucharte. Bueno, muchas gracias, Toti. Gracias a todos, gracias a Silvia por la presentación.
Honestamente los tengo que felicitar, Toti, porque ustedes son gente que emprende todo el tiempo. Y este es un nuevo emprendimiento, porque es en momentos que parece que uno no puede salir, no quiere decir que uno no pueda relacionarse, que uno tiene que pensar 3 veces antes de decir lo que tiene que decir, porque son tiempos muy sensibles, pero no quiere decir que no nos podamos juntar, por lo menos a partir de este medio, a pensar. Creo yo que es a la inversa, Toti. En estos tiempos tan difíciles, de tanta incertidumbre y de tanto miedo, vamos a hablar un poco de los miedos también, hay que interactuar e intercambiar ideas mucho más que antes. Si antes la Argentina necesitaba tener ideas, imagínate hoy en estos tiempos que corren, ¿no? Así que siempre felicitar, viste, suena un poco, todo el mundo felicita por cualquier cosa. La verdad que a mí me entusiasma mucho la gente que tiene iniciativas y las lleva adelante. Y ustedes son un grupo de gente que tiene iniciativa y las lleva adelante. No se quedan solo en el plano de qué lindo sería hacer, sino qué lindo lo vamos a hacer. Y esta es una nueva iniciativa, Toti, de poder juntar personas, invitar a personas, en este caso me toca a mí, yo no sé cuánto les voy a poder aportar, pero siempre es lindo poder pensar entre muchos. Porque si la Argentina no se piensa, Toti, no va a salir adelante, porque yo siempre digo lo mismo, el gran esfuerzo que hacen los argentinos en la vida cotidiana y parece que estamos siempre en el mismo lugar. O, lo que es peor, avanzamos un poquito y retrocedemos, avanzamos un poquito y retrocedemos. Y eso es lo que suele tener y lo que suele creemos nosotros dejar como sensación medio permanente, perenne, es que la Argentina no puede dejar atrás sus peores cosas y no puede aprovechar ese esfuerzo grande que el argentino en sí está dispuesto a hacer. Así que, y siempre digo lo mismo, ¿será que por ahí no nos ponemos a pensar un poco cuáles son las cosas que en serio queremos lograr? ¿Que en serio queremos hacer? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que estamos definitivamente de acuerdo? Bueno, podemos dejar de discutir las que estamos definitivamente de acuerdo, ver cuáles son en serio las que no estamos de acuerdo, porque yo soy de los que piensa que los argentinos estamos más de acuerdo que en desacuerdo, pero que nos encanta discutir las cosas. Digo, cuando uno se junta con un amigo dice, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, y no sabes muy bien qué es lo que está discutiendo. Entonces, bienvenido sea el tiempo para debatir y para discutir. Y yo creo, Toti, que en este momento tan difícil que le toca vivir a la humanidad, que nos atraviesa a todos de punta a punta, a todos los países les llegó el virus, pero como suelo decir también, no todas las naciones y no todos los pueblos tienen las mismas herramientas para poder enfrentar una dificultad de la magnitud del coronavirus. Es más, suele haber un paralelo, ¿no? Los países que ya han probado tener herramientas, desarrollar herramientas para poder enfrentar sus otros problemas, hoy tienen más facilidades para enfrentar este nuevo problema, que es el coronavirus. Entonces, los argentinos no somos ni mejores ni peores que ninguno. Los argentinos no tenemos ni más ni menos posibilidades que otras naciones. Yo trato de sacarme eso de lo que Dios nos dio. No, Dios nos puso acá para que nosotros demostremos que somos capaces de hacer. Entonces, y ver en qué podemos transformar lo que tenemos en el país que nos tocó. Pero digo, es un lindo momento para ponernos de acuerdo, Toti. Porque sin ideas claras, sin ponernos de acuerdo, no vamos a poder destrabar esta Argentina que parece que está trabada, ¿no? Que está bloqueada. Esto de, somos capaces pero yo no lo voy a ver, lo van a ver mis nietos. ¿Por qué no lo vas a ver vos? ¿Por qué no lo vas a poder ver vos? Esto que vos decís, que ustedes dicen siempre, Toti, si logramos hacer que cambie la matanza, que es una realidad, pero a su vez también es una metáfora, porque hay muchas matanzas en la Argentina, y muchas situaciones como las que se viven en la matanza, en una enorme cantidad de situaciones en las familias, en los pueblos, en las distintas ciudades del interior del país, en los distintos lugares del conurbano bonaerense, etcétera, etcétera. Está muy bueno porque el desafío es yo voy a ayudar a que cambie porque no puedo creer que algo no pueda cambiar si estamos decididos a que cambie. Es así. Entonces, a los problemas que tenemos, que venimos arrastrando, sobre todo del último siglo y lo que va corriendo de este nuevo siglo, le tenemos que agregar el coronavirus.
el coronavirus, que es a las dificultades que teníamos le tenemos que agregar más dificultades, pero como se suele decir, todo problema es una oportunidad y nosotros tenemos que aprovecharlas. Así que en ese sentido, cuando nosotros estábamos hablando, querido Toti, de qué es lo que podíamos reflexionar hoy, charlar hoy, yo lo miraba y lo miré desde un principio, en el tiempo de la pandemia y de la cuarentena, que es una cosa muy particular, porque si hay algo bueno y lindo que hemos conseguido los argentinos es a vivir con bastante libertad. No con toda la libertad que quisiéramos, pero con bastante libertad. Es decir, los que tenemos libertad y los que hemos conseguido libertad, estamos acostumbrados a vivirla, a ejercerla y a defenderla. Y cuando nos dicen encima, con toda razón, 44 millones de argentinos se tienen que ir a sus casas, decimos, ay, se nos empieza a poner en juego nuestra libertad, nuestra cotidianeidad, nuestra forma de disfrutar y de vivir nuestra vida. Y ahí empiezan los dilemas. Y cuando estábamos hablando de qué es lo que podíamos hablar, yo dije, hay miedos, esto genera miedos, la pandemia genera miedos, lo incierto genera miedos. El miedo a que algún familiar cercano o uno mismo pueda enfermarse y eventualmente, en el peor de los casos, pueda morirse, genera miedo. A no saber cuándo va a terminar esto, genera miedo, porque la incertidumbre genera miedos. Ahora, nosotros no podemos vivir sentados sobre el miedo, encerrados en nuestras casas indefinidamente, porque todos sabemos que al miedo le tenemos que poner al lado también nuestras necesidades, por un lado, la necesidad de trabajar, la necesidad de compartir afectos, la necesidad de compartir experiencias sociales y culturales, la necesidad de poder hacer nuestras propias experiencias. Entonces, por un lado, las necesidades más básicas. El trabajar y el poder ayudar a otros cuando lo necesitan. Pienso en una persona mayor, en una persona enferma, en una persona que tiene dificultades para poder proveerse lo mínimo para poder vivir, que estaba acostumbrada a tener eso antes de la cuarentena y que de repente le dificulta mucho más tenerlo. Pero fundamentalmente es el trabajo, Toti. Fundamentalmente es el trabajo. Es una situación tan paradójica que no es que te están diciendo tenemos el problema más temido por cualquier sociedad y por los argentinos, que es no hay trabajo, ¿no? Sino que te dicen a los que tenían trabajo se tienen que ir a su casa igual, por una cuestión sanitaria. Entonces, para que nadie malinterprete todo lo que yo estoy diciendo, hay que entender algo. Somos una sociedad que está acostumbrada a vivir con niveles aceptables de libertad y la queremos defender y la queremos ejercer. Somos una sociedad que estamos entendiendo el fenómeno nuevo de la pandemia y de la cuarentena, y por tanto sentimos que somos responsables con eso. Entendemos que si no somos responsables con eso podemos causar daño, y también somos personas que estamos acostumbradas, la mayor cantidad de argentinos estamos acostumbrados a vivir de nuestro trabajo. Estamos acostumbrados a vivir de nuestro trabajo. Entonces, todo eso lo tenemos que conjugar. Y la tercera cuestión que yo veo, Toti, es la indefinición en los tiempos. La indefinición en los tiempos, la incertidumbre en el tiempo de lo que va a durar. Cuando el presidente de la Nación nos dijo, tenemos que guardarnos en nuestras casas porque si no nos guardamos contribuimos a que el virus se expanda y por tanto podemos causar un daño sanitario, que eso implica la salud de muchos argentinos, yo creo que mayoritariamente lo entendimos. Pero hay veces que el presidente no es que no entiende, yo no quiero ser injusto con él, sino que creo que no dimensiona el problema de las necesidades, que es la cuarentena va a durar todo lo que tenga que durar, indefinidamente. ¿Yo qué le digo a un electricista que vive de su trabajo? Que no puede salir a trabajar indefinidamente, que se va a tener que privar de la posibilidad no solo de mantenerse, sino de poder progresar. Y ahí viene la cuestión de los miedos, Toti. ¿Vos te acordás que nosotros estábamos, en la Argentina había un gran debate que era la grieta? La grieta estaba más planteada en términos, si uno quiere, ideológicos o políticos, de la forma que vos quieras llamarlo o definirlo.
Yo creo que ahora va a haber nuevas diferenciaciones. No me gusta el término grieta, porque eso hace que nosotros entendamos que es como una diferencia sin solución, sin solución. Yo nunca creí mucho en la grieta, ni me posicioné en términos de la grieta, pero sí va a haber nuevas diferenciaciones, Toti. Estarán aquellos argentinos que tienen mucho miedo a salir porque tienen miedo por su salud, y estarán aquellos que no tienen miedo porque creen que son más invulnerables frente a la enfermedad. Estarán aquellos argentinos que, sea como sea, van a tener que salir porque si no salen no trabajan, y si no trabajan no comen. Y estarán aquellos que tienen la posibilidad de poder bancarse en sus casas, aún con la posibilidad de trabajar desde su casa. Y estarán aquellos argentinos que aún sin tener necesidad y sin tener miedo, o aún teniendo miedo, prefieren vencer esos miedos y decir, quiero ejercer mi libertad. Entonces, vamos a empezar a notar, ya lo empezamos a notar, ya lo empezamos a vivir, en muchas circunstancias y en muchas situaciones diferentes, que primero fue un cumplimiento y un acatamiento generalizado, yo te diría ejemplar, casi inédito, nunca visto en la Argentina. Nunca visto entre nosotros como argentinos cómo hemos cumplido algo que en realidad, más allá de la constitucionalidad o no del decreto, dudo de la constitucionalidad del decreto, pero hemos dicho, ni nos ponemos a mirar la constitucionalidad del decreto que nos manda a nuestra casa. Lo vamos a hacer por responsabilidad o por miedo, o por las dos cosas. ¿Sí? O por las dos cosas. Ahora, pasó el tiempo. Y va pasando el tiempo. Y mientras no hay vacuna, no hay solución para el virus. Y el virus va a seguir circulando. Entonces, nosotros vamos a tener que ser de todo un poco, Toti. Y vamos a tener que demostrar ser mejores que nunca antes en nuestra historia. Ser mejores que nunca antes en nuestra historia. Vamos a tener que demostrar que vamos a poder ser más solidarios que nunca. Si no somos solidarios, no vamos a poder ayudar a aquellos que no pueden salir, o no quieren salir, o no tienen la posibilidad de salir. Vamos a tener que ser muchos más responsables que nunca en nuestras vidas, que nunca, aquellos que podamos salir, aquellos que no tenemos miedo, o aquellos que nos podemos bancar. Vamos a tener que dejar de hacer un montón de cosas que quisiéramos hacer, y tenemos que reducir al mínimo nuestros deseos, necesidades, etcétera. Vamos a tener que poder imaginarnos un mundo nuevo, Toti, pero con las esencias de siempre. El coronavirus va a cambiar un montón de formas de hacer las cosas, pero no de ser de las cosas. No va a cambiar las esencias de las cosas. Trabajar vamos a tener que seguir trabajando, viajar y descubrir cosas vamos a querer seguir haciéndolo. No es un fetiche, no es una banalidad poder juntarse con familiares, con amigos, con gente. Y ahora voy a hacer una crítica al presidente, pero le voy a conceder, desde mi humilde lugar, una gran cosa. Porque digo, todo forma parte de la cultura. Nosotros no podemos negar que tenemos y vivimos en una cultura de un día para el otro. Comemos y convivimos. Es más, la mesa familiar, que tantas veces hablamos con vos, con Lilita, se ideó el ingreso ciudadano a la niñez, la asignación universal por hijo, para recrear la mesa familiar. ¿Qué le vamos a decir ahora a toda la humanidad? ¿Está prohibido sentarse a la mesa familiar? Entonces, vamos a tener que poder hacer todo eso, pero con una responsabilidad enorme. Porque si no, por tener todo eso que es esencial, vamos a poder causar un daño. Entonces, vamos a tener que valorar un montón de cuestiones, y lo vamos a tener que hacer. ¿Y por qué yo decía vencer los miedos? Justamente por esto, no nos puede paralizar el virus. Pensemos, Toti, que no es la única enfermedad que sigue dando vueltas sin cura por la humanidad. Pensemos eso. Y pensemos que en realidad nos enfrentamos a muchas cuestiones que sabemos que si nosotros las hacemos de manera irresponsable, van a causar un daño. Digo, no quiero que se malinterprete tampoco esta comparación. Vieron que hay que ser muy, muy prudente con lo que uno dice, porque te pueden acusar de casi cualquier cosa. La sensibilidad está a flor de piel. Seguramente en la Argentina hay más personas muertas y heridas por accidentes de tránsito que por coronavirus. Y nadie se le ocurrió decir, no vendamos más autos en la Argentina. ¿Qué se nos ocurrió decir? Seamos responsables al manejar, no manejes cuando tomás, respetar las velocidades máximas, los autos tienen que tener técnicamente las verificaciones que tienen que tener,
Tenemos que ser respetuosos con el peatón. Esa es la cadena más débil, como estoy hablando yo con el coronavirus. Entonces, ¿qué hicieron las sociedades? Y la nuestra también, Toti. Fueron adaptándose a los riesgos que corremos para no ser irresponsables frente al otro y frente a uno mismo. ¿Tuvimos miedo cuando agarramos un auto? No, somos responsables. Porque cuando no somos responsables, nos causamos un daño y podemos provocar mucha tristeza a otro. Podemos causar mucho dolor a otro. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Imaginémonos lo siguiente. Esto es una realidad que nos golpea por la velocidad con la que nos golpeó y por la magnitud con la que nos golpeó. Y porque es un fenómeno nuevo, global, que ni nos dimos cuenta que venía y vino. Me acuerdo a Giné González García, creí que iba a venir más tarde, pensé que iba a ser más leve. No, viene. Ahora, lo que tenemos que hacer es, y es difícil hacerlo, esta es la parte difícil hacerla, saber cuál es la naturaleza del fenómeno nuevo que tenemos enfrente. Saber que los profesionales de las ciencias están trabajando a toda velocidad, pero mientras que el genio creativo de la ciencia no logre la cura, la única posibilidad que tenemos es nosotros mismos. Pero saber que no vamos a poder pasar mucho tiempo sin lo esencial, sin trabajar, sin compartir, sin convivir, sin movernos, sin viajar. Todo eso se va a tener que volver a hacer. Y por último, Toti, yo creo que con el mismo espíritu que nosotros siempre decimos, porque hacemos política y le proponemos cosas a nuestros compatriotas, con el mismo espíritu que les proponíamos solucionar los problemas que venimos arrastrando desde hace muchas décadas en la Argentina, con el mismo espíritu le proponemos enfrentar el virus del coronavirus. Con el mismo, ni más ni menos. Tenemos que ser los responsables de nuestras propias soluciones, tenemos que ser los responsables de los problemas que nosotros mismos causemos, pero tenemos que ser conscientes de que podemos ser capaces de hacerlo. Y ahí vienen las diferencias. Cuando uno dice, che, ¿cómo Alemania logró tener una cuarentena muy light, muy liviana, con muy pocas restricciones y tener pocos muertos? Vieron que andamos comparando todo el tiempo casos, ¿no? Entonces, están los que son irresponsables o tienen políticas irresponsables y por supuesto que van a tener muchos muertos. Entonces, aquellos presidentes que tienen desprecio por el cuidado, y acá viene la ética del cuidado, yo creo que nosotros tenemos que apostar a la ética del cuidado entre nosotros, entre todos nosotros. Fíjense la actitud de Bolsonaro. Se va casi desafiando al virus, pero no hay que ser tonto, no hay que desafiar al virus. Hay que cuidarse del virus y cuidar al otro del virus. ¿Qué le pasó a Brasil? Un montón de muertos. Cuando uno ni se da cuenta de las cosas y prefiere no verlas a tiempo, que tiene un montón de muertos. Ahora, después están los condicionantes de situaciones. Nosotros sabemos que somos más vulnerables que Alemania. Por eso yo creo que tenemos que cuidarnos de no dar lecciones sin antes no habernos demostrado a nosotros mismos que somos capaces de enfrentar esta nueva situación sin perder lo esencial. Sabemos, Toti, que en los momentos excepcionales, como es este decreto, que no es el dictado de un estado de excepción, como debería ser, pero que vivimos en un estado de excepción, tenemos que cuidarnos, porque así como estuvo llamado a hacerse para poder cuidarnos entre todos, también corren riesgo nuestras libertades. Entonces, nosotros tenemos que lograr ese muy fino equilibrio. Y lo peor es que no solo lo tiene que lograr la dirigencia política, los responsables de los comercios, lo tenemos que lograr los 44 millones de argentinos. Tenemos que lograr un equilibrio entre conocer lo que estamos enfrentando, ser responsables con lo que tenemos que hacer, saber que tenemos que volver a hacer lo que veníamos haciendo, saber que no lo vamos a poder volver a hacer como antes lo hacíamos y que tenemos que inventar nuevas formas. Por eso también hay que apostar al genio creativo, Toti. Ustedes que son tipos y mujeres que apuestan al genio creativo, porque acá hay que readaptar mucho muy rápido. Entonces hay que apostar al genio creativo. ¿Dónde está el genio creativo, Toti? En todos lados. Siempre decimos lo mismo. Dios reparte el talento en todos lados. Hay talento en todos lados.
dejemos que sea el talento de los argentinos que ayude a solucionar esta circunstancia y que además ayude a solucionar los problemas de siempre de la Argentina. Vamos a darnos cuenta, por último, que si nosotros logramos tener un buen equilibrio para poder capear el problema del coronavirus, vamos a ser capaces de solucionar otros problemas de nuestro país. Pero tenemos que ser conscientes que no podemos inventar soluciones que no son. Por eso a mí me gusta saber cuáles son las ideas, esto es lo último, las ideas que sostienen las decisiones que tomamos. Las ideas que sostienen las decisiones que tomamos. ¿Podemos estar encerrados para siempre? No. ¿Podemos salir de cualquier manera? No. En el medio, 10 millones de oportunidades. Y eso es lo que tenemos que descubrir entre todos. Gracias, Fernando. La verdad que brillante. Quería rescatar una frase en 144 caracteres para hacer un tuit y resulta que tengo más o menos 100, así que cada frase, cada cosa me parece que tiene una profundidad que nos interpela, que es lo más importante a pensar. Esta cuestión que también en este juego, mientras ibas hablando y el chat, que es muy difícil de seguirlo, yo porque tengo que ponerme los anteojos también, aparte de leerlo, pero hay como una contradicción permanente en nosotros que tenemos que buscar resolverlo. Una cuestión que criticamos, por supuesto, al Estado ausente en este momento, y al mismo tiempo le pedimos que actúe. Yo creo que acá, cuando alguien está ausente y no hay remedio porque alguna cuestión nos hace ver que eso siempre pasó, por lo menos en los sectores donde nosotros transitamos, donde la pandemia ha dejado de manera obscena ver la pobreza, el tema del destrato con la gente, el uso, todas esas cosas, me parece que tenemos que resolver la contradicción por el lado de nosotros mismos. Llegó la hora de que seamos nosotros los que tomemos las medidas necesarias para cuidarnos y para poder avanzar alrededor de esta nueva forma que tenemos de vivir y empezar a convivir de manera distinta. Recrear la ética del cuidado en el sentido que no solamente es el cuidado de el ecosistema, no solamente es el cuidado de que haya suficiente cantidad de selvas y árboles plantados, sino que tiene que ver también el cuidado en la relación con las personas. Yo creo que eso es lo más importante, cuidarnos. Y cuidarnos no significa estar comiéndonos discusiones que tenemos que darnos, pero tenemos que darnos en un marco de respeto, y eso me parece que es parte de los valores que tenemos que tener en cuenta a la hora de la salida. Para la próxima charla está invitado Javier Campos, también un amigo, hoy es diputado nacional, y Carlos Regazzoni para hablarnos sobre el fin de la cuarentena, con salud, trabajo y libertad. Así que tienen un tema como para desarrollarlo. ¿Cuál es la salida, digamos, ¿no? Que combine estas tres cuestiones, pero tenemos que estar pensando en la salida. No se puede estar permanentemente diciendo de que no vamos a salir o esa incertidumbre que genera miedo. Al miedo, yo repito esta frase que por ahí leí, se lo combate con la esperanza, y la esperanza tiene que ser que en algún momento vamos a salir, pero vamos a salir distintos, seguramente. Y entonces, ¿cuáles son los nuevos trabajos? ¿Cómo hay que cuidarnos la salud? Y fundamentalmente, ¿cómo tenemos que defender nuestra libertad? Así que ha sido maravilloso. Lo dejo a Silvia, que seguramente tendrá algunas preguntas que vinieron por el formulario. Bueno, yo les diría que casi completaron todas las preguntas con lo que dijeron, porque fue muy amplio, le hicieron muy completo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Creo que está bueno poder ampliar algunos conceptos. Pregunta Norma Beatriz Franco de Rafael Castillo. ¿Cómo podemos apostar al futuro con los atropellos que se están haciendo de nuestras instituciones? Soy madre de adolescentes estudiantes y no veo un futuro promisorio para mis hijos. Es mi mayor miedo. Bueno, justamente yo creo que va por ahí la cosa. Al que intenta atropellar las instituciones, primero hay que saber algo, las instituciones no están de adorno, las instituciones están para defendernos. Y encima son creadas por nosotros mismos.
Es decir, las instituciones son una creación humana, son una creación política de las personas. Entonces, si nosotros creemos que una institución vale para algo, porque si no, no estaría, tenemos que defenderla. No me acuerdo el nombre de quien hizo la pregunta. Lo que vale, Silvia, de las instituciones son varias cosas. Primero es conocerlas medianamente, decir, ¿para qué está? Segundo, ¿qué hacen? Tercero, cuando uno sabe qué hacen, esa institución me viene a defender a mí de qué cosa, de algo, o me sirve a mí como sociedad para qué cosa, para algo importante. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacerla durar. Institucionalizar algo, voy a repetir lo mismo que siempre digo, es hacer durar algo que creo que es bueno. Ninguno de nosotros hace durar algo que cree que es malo o que nos hace mal, excepto que seas una persona que apueste al disvalor, ¿sí? Entonces, aquellas personas que vienen a atropellar las instituciones, hay que oponerle la resistencia pacífica de ese atropello. Los argentinos hemos aprendido, sobre todo en los últimos años, pero hemos tenido también en los años 80, hemos tenido muchos momentos, sobre todo momentos muy particulares, en los que el atropello era tanto que si no salíamos a la calle no íbamos a poder defenderlo. Entonces, lo que digo es, hay que defender las instituciones. Primera forma, conocerlas. Segundo, valorarlas. Tercero, defenderlas. Me parece que es así. Cuando uno tiene hijos, yo no los tengo, pero me obsesiona poder explicarle a los más jóvenes, como a mí me explicaron cuando yo era más chico, para qué sirven las instituciones. Y la otra cosa, Silvia, no me quiero poner larguero, las instituciones son muchas más de lo que uno cree. Las más importantes, obviamente, son los pilares de nuestro diseño. La justicia, que están en discusión hasta ahora, porque necesariamente necesita cambios, pero no los cambios que se predican y atrás de esa prédica viene la cooptación. No, la justicia tiene que ser proba y libre. Proba y libre. O sea, todos tenemos que confiar en una sola administración de justicia. Ese día podemos decir, este país tiene justicia. Pero son un montón. La moneda es una institución básica. Las fuerzas de seguridad. Hay instituciones públicas que no son del Estado. Las universidades. La prensa libre. Son instituciones. Son un montón. Las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cuanto más conocemos, más preciamos eso, más defendemos. Pero además, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿En serio la mayoría de los argentinos creen que esta institución es valiosa? Pongámonos de acuerdo qué significa y defendámosla. Si no hay consensos básicos de qué significan esas instituciones, y la vamos a tironear para todos lados, y va a estar la pobre un poco maltrecha. Así que yo veo futuro, pero el futuro, por eso la charla se llama rendirse ante el miedo o apostar al futuro. Yo soy un optimista, pero no un optimista tonto. Yo creo que va a depender solamente de lo que hagamos entre todos los argentinos. Si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. O sea, tenemos que apostar a que vamos a hacer las cosas bien y sentarnos a decir, cuando alguien se quiere ir para el otro lado, muchachos, diferencia de ideas, sí, atropello, no. ¿Sí? Debate, sí, la esencia de la democracia, violar el Código Penal, no. Pasarme gato por liebre, no. No va. Bien, Fernando, también ahí en el chat aparece la educación como una institución importante y creo que central, no solamente para la construcción de valores, sino también para prepararte para el futuro, para el trabajo, para el ascenso social. La educación es una herramienta fundamental para eso. Y también ahí alguien dijo la importancia que tiene la familia, y por supuesto, todo eso es lo que decimos que tenemos que defenderlo, que por distintas razones, por distintos lugares, muchas veces están amenazados. Qué sé yo, este último decreto que no podés estar con tu familia, una noche en que querés reunirte, la verdad que atenta también contra eso. Por supuesto que eso también tenemos que defenderlo. Pero bueno, adelante Silvia con más preguntas. Muy bien. Vamos con la siguiente, que es de Alicia Faciano, de Rosario, Santa Fe. ¿Cómo haremos los adultos mayores para poder insertarnos en la nueva normalidad?
Una pregunta extraordinaria. Una pregunta extraordinaria, porque nuestra vida tiene momentos. Vieron que cuando fuimos, porque yo ya no soy más adolescente, tenemos un montón de incertidumbre, miedos, qué sé yo, pero una energía arrolladora. Cuando yo sos joven, pero joven adulto, tenés un poco más de certeza, tenés tus responsabilidades ya más o menos claras, los 30, los 40, el mundo del trabajo. Entonces, y para toda edad se tiene que aprender, Silvia. Entonces, cuando uno va aprendiendo, todas las edades cuestan y todas tienen su cosa linda. Cuando vas aprendiendo a ser más grande, yo le voy a decir que a mí me encanta la edad que tengo, como me encantaron todas las edades anteriores. Lo digo muy en serio, así que creo que me va a encantar también las que vienen. Pero hay que aprender. Y cuando uno se va volviendo más grande, yo lo veo con mis abuelos primero, con mis padres, con mis tíos, empezás a tener que aprender un montón de cosas. Te ves mucho más sabio. Digo, cuando uno se vuelve viejo, podés ser un cascarrabia o una persona como muy sabio, con mucha experiencia acumulada, pero tenés muchas vulnerabilidades también. Es como cuando sos muy niño. Por eso las dos puntas de la vida, la sociedad está obligada a cuidarla. Todos tenemos que cuidar todos los momentos de la vida, pero las dos puntas de la vida tenemos que estar muy pendientes de. Pero además tiene que ser una vida plena, tiene que ser una vida con todo. Se puede volver a vivir todo de otra manera, como decíamos con Toti. Ahora, sabemos que este virus afecta de manera más significativa a las personas más grandes que a las personas más jóvenes. Entonces, lo primero es saber a ciencia cierta para dónde va este virus y realmente qué es. Se sabe muy poco todavía. Segundo, extremar los cuidados. Extremar los cuidados. Tercero, va a haber nuevas formas me imagino yo, va a haber nuevas formas de sociabilizar intergeneracionalmente. Es imposible que digamos, no, yo voy a decir como se decía antes, nadie se ofenda, los viejos ahora se van a juntar con los viejos, los pibes se van a juntar con los pibes, los de edad media nos vamos a juntar con los de... No, porque la gracia de la vida es que es una cadena. Nos vamos juntando todos con todos para aprender todos de todo, porque en esta vida hay roles y hay tiempos y hay que transmitir, eso se llama cultura. Entonces, no va a poder ser el nicho de, el gueto de, el tal cosa, pero hay que ser muy cuidadosos. Los más grandes, extremar a sí mismos el cuidado. Nosotros, que vamos a tener más posibilidades de salir, pero menos posibilidades de tener dificultades de salud, tenemos que ser 3 veces más responsables con los más grandes. 3 veces más responsables. Bueno, ahí se había anotado para estar en este Zoom, Fernando, la hermana Regina, que para nosotros es un faro. No sé si entró, ¿viste? Porque a veces no tienen posibilidades. Pero bueno, y hay otros amigos, lo voy a leer yo también, de muchos, porque son muchos y no quiero olvidarme de ninguno. Bueno, está Teresa Stani, consejera escolar de Las Flores, Alicia Agromayor de Chascomús, Alejandro Zamorano de acá de La Matanza, el presidente de la coalición cívica, Gerardo Landa, concejal de Punta Indio, Patricia Malespina, exdirectora del Registro Nacional de las Personas y nuestra referente también en todas estas cuestiones de la gestión anterior. Daniel Iribarne es un socio de la cooperativa, muy colaborador, también productor rural. Marta Caña, que es la dueña de Martina Di Trento, esta empresa que produce prendas y que se vende por catálogo y tiene trabajando alrededor de 50.000 personas en toda la cadena, impresionante. Alfredo Macera, ex de Tandanor, Ricardo Jara, socio también de Solidagro, Karina Montesino, diputada provincial de Neuquén, Carlos Mosteiro, ex secretario de Empleo de La Matanza del equipo de Jorge Tiaca, y Janina Loisi, consejera escolar de La Matanza. Seguramente hay muchos más de que andan por ahí, pero bueno, de los más de 200 y pico de personas que están participando en este momento es lo que rescatamos y lo queremos nombrar. Y también en esta cuestión de los aprendizajes, ahí leí de pasada mucho que piden la palabra por el chat.
y nosotros hemos decidido que las preguntas lo hagan por los formularios, porque el primer Zoom que hicimos con esto, que no sabíamos casi nada y tuvimos que aprender todo, nos hackearon y tuvimos que liquidarlo Sí. ahí porque, bueno, esta cosa de aparecían imágenes obscenas y qué sé yo, bueno. Y ahí nos fueron diciendo, ojo con abrir una ventana cuando le abren el micrófono a alguno, qué sé yo, que hay veces se meten por ahí. Tuvimos que aprender todo. Pero en ese aprendizaje también, de alguna manera, cercenamos la libertad, digamos, ¿no?, del que quería preguntar, y de a poquito le vamos a ir largando. Seguramente en las próximas ya vamos a tener algunos, digamos, ¿no?, como para que ser coherente con lo que decimos también con nuestra herramienta que es el Zoom. Así que nos interpelaste en todo, Fernando Sánchez. Así que bueno, Silvia, ¿alguna otra pregunta? Vamos con una de Silvia Lugea de Cava. ¿Cómo trabajar distritos como La Matanza y Quilmes de gran peso en una elección con un electorado sumido en la pobreza? Bueno, seguramente Toti va a tener mejores respuestas que yo, pero yo siempre trato de imaginarme también, porque además todos tenemos que contribuir al cambio de todo, y cuanto más conocemos las realidades diversas de la Argentina es mucho mejor. Pues si no nos imaginamos cómo es lo demás y seguramente le estamos errando. Como que yo siempre cuento lo mismo y no me quiero quedar sin contestar lo de La Matanza. Yo cuando vine a Buenos Aires, vivía en Resistencia Chaco, no fueron pocos los que me preguntaban si ahí había televisores, digamos, ¿no? Entonces, sí es cierto que las realidades son muy diversas en la Argentina, muy diversas, hay que conocerlas bien, porque esto de que, porque si no nos perdemos de saber que hay muchas posibilidades, y con eso quiero arrancar. La Matanza, como cualquier otro punto de la Argentina, probablemente en eso se diferencien, tiene muchas dificultades, pero también tiene muchas posibilidades latentes, esperando que salir. Entonces, la educación básicamente, centralmente va a ser mucho, pero mucho, Silvia. Se pensaron herramientas para poder dar igualdad de oportunidades o aumentar las oportunidades. Habíamos hablado de la asignación universal por hijo. Habíamos hablado de el ingreso universal para los adultos mayores. Entonces, eso eran pisos, ¿no? Es como el banquito donde uno se para poder saltar la cerca si es medio petizo. Yo que soy petizo, como el Toti, puedo decirlo sin que nadie se ofenda, pero claro, si la cerca es muy alta y vos sos medio bajito, necesitas que alguien te ponga un banquito para poder igualar las oportunidades. Entonces, lo primero que hay que pensar es eso, políticas para poder aumentar las posibilidades. Pero la segunda es, hay que liberar el talento. Hay que resaltar los valores y liberar el talento. Yo soy un convencido de esas cosas. Y eso te lo da una familia que cree en eso, un barrio que cree en eso, y una escuela y un terciario o una universidad que cree en eso. Yo lamento, difiero con muchos colegas míos de la política, yo soy de los que cree que todos tenemos un valor en esta vida, pero también creo que hay algunos que se destacan más que otros. Y fue siempre así y va a seguir siendo así. Y yo creo que hay que lograr que esos talentos se vean y poder... Cuando nosotros en el gobierno trabajábamos las becas Progresar, yo decía, nosotros tenemos que hacer que esas becas Progresar sean la oportunidad que de otra manera un chico de cualquier provincia, o del conurbano, o del Gran Córdoba, o del Gran Rosario, o del Gran Resistencia no van a tener. Las ganas que tienen esos chicos de progresar, la cantidad de pibes de 22 años que tienen 2 laburos, la cantidad de oficios que pueden convertirse en más que oficios, porque se pueden convertir en arte. Hoy, Silvia, y los que nos están escuchando, se va a valorar, se empieza a valorar, ya se empezó a valorar mucho, las cosas bien hechas, con materiales nobles, saber trabajar las cosas. Y como ahora va a estar muy de moda, porque algunas cosas van a cambiar, la compra virtual, la compra por las plataformas, cualquiera que produce algo lindo, de calidad, bien hecho, no importa dónde estés, puede ser un proveedor global de mucha gente que valore eso que haces. Pero para eso hay que aprender a hacer las cosas. Entonces,
No, no hay que apostar a la mediocridad. Gran enemigo de nuestro país siempre ha sido la mediocridad. Como el talento anida en un montón de gente, también echarse a chanta. Y eso es lo que hay que combatir. Entonces, ¿cómo se puede salir? Primero, saber que hay lugares donde las dificultades son más grandes. Y hay que meterse, hay que meter las patas en el barro. Y hacer las cosas bien. Como decía María Eugenia Vidal, Toti, que también la tuviste acá en estas charlas, hay que ir, hay que saber, hay que hablar con la gente y hay que demostrarle que cuando uno dice lo voy a hacer, lo hace. María Eugenia es una mina, ustedes la conocen mucho mejor porque gobernó la provincia, para mí la mejor gobernadora de la provincia desde que volvió la democracia. Lo digo en serio, yo no soy de revolear cumplidos, pero la verdad creo que hay una diferencia sustancial. Una persona que conocía todos los barrios, y no tenía ni miedo ni vergüenza de aparecerse por cualquier lado. Porque sabía que más allá de las dificultades y de la escasez de recursos, porque hay que aprender a gobernar sabiendo que no vas a tener plata, lo que tenía lo ponía en cosas hechas. El SAME. Ustedes saben la diferencia que hay que una persona mayor o que una embarazada o que un accidentado no tenga cómo llegar hasta el hospital. Entonces, digo, en los lugares más difíciles, las cosas mejor hechas. Y ahí se nota la diferencia de la calidad de Estado que tenés. No es estado chico o grande, presente o ausente. Es Estado con calidad. Las cosas que produce el Estado tienen que servirle de mucho a una sociedad que necesita de ese Estado. No es revolear número. Cuando Toti lo mencionó, Alfredo Macera, junto con otros colegas habían administrado una empresa del Estado que parecía que no tenía destino, que era un astillero, Tandanor, hablando de oficios que terminan en arte, porque hay que saber soldar en un barco, para armar un barco. Digo, y convirtieron esa empresa, no solo en una empresa saneada, que generaba plata, que los empleados se sentían orgullosos de dónde laburaban, que no se dejaban patotear más por algunos que se decían representantes sindicales y que no eran representantes sindicales, que eran unos chantas violentos. Pero miren las cosas bien hechas en qué terminan. Cuando algunos de los argentinos decimos, esto es imposible de cambiar, yo no lo voy a ver, o mejor esto cerrarlo porque no tiene destino, ahí tienen un buen ejemplo de cómo se pueden cambiar las cosas. Y en poquitos años, ¿eh? Genial. Muy bien. Fernando, antes de la pregunta de Silvia, yo quiero que amplíes un poquito más. Y también quiero decir, bueno, Alfredo, un amigo, he ido varias veces ahí a su escuela de oficio, trabajando en lo social con personas que venían de los barrios populares, de las villas, como decimos nosotros, y enseñándole a soldar, y yo le decía lo orgulloso que deben ser esas personas que aprendieron a soldar soldando submarino, digamos, ¿no? Y que tienen posibilidad de trabajo cierto. ¿Quién le va a decir que no sabe? Así que un saludo también para Alfredo. Y también quiero decir de Fernando que cuando estuvimos en la gestión, Mariel cada tanto lo llamaba por teléfono, tenía algún lío que no podíamos resolver y enseguida teníamos una reunión, me llevó a pasear muchas veces por algunos lugares de la Casa Rosada donde funcionaba su oficina, pero esa predisposición también de los funcionarios cerca de la gente, es decir, que no están solamente en una oficina, sino que cuando vos tenés un problema responden, y eso me parece que también es parte de las transformaciones que estaban en curso durante la gestión anterior y que tenemos que retomarlo. Pero mi pregunta iba a algo que muchas veces lo conversamos. ¿Qué te parece con este cambio también que se está dando a partir del trabajo con todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento? Te digo, después te contamos lo del potrero digital. Ya te digo un dato. 74 personas en la cooperativa La Juanita están con la modalidad de teletrabajo desde su casa. Y si no, hoy no estarían trabajando y no estarían cobrando, digo, ¿no? Totalmente, totalmente. Mirá, lo primero que pienso, Toti, es una reflexión y me lleva a una crítica que le hago de buena manera, porque, ¿viste cuando yo dije lo de las ideas? ¿Qué ideas tenemos para sostener qué decisiones?
Una gran cosa que vamos a tener que definir es el mundo del trabajo, es decir, cuál va a ser la relación del empleo y del trabajo que vamos a querer para la Argentina. No del futuro, del presente. De vuelta, yo tengo una cosa que digo siempre y no me canso de decirla. Nosotros decimos futuro a lo que en realidad ya es el presente, no solo en el resto del mundo, acá. Esto lo tienen la mayor parte de los argentinos. Esto no es un fetiche o un privilegio, es una oportunidad. Ahora, esto se puede usar solo para ponerse acá y hablar por teléfono o puede servir para el trabajar. Entonces, no es necesario, no es suficiente tener esto. Necesitamos tener conocimiento, necesitamos tener eso que decíamos que todos tenemos, que son distintos talentos, y necesitamos tener gana y decisión. ¿Qué creo yo del trabajo, Toti? O por lo menos es lo que voy viendo, además de lo que voy leyendo, mirando en otros países, lo que voy viendo. Punto 1. ¿Cuál es la franja etaria que más problemas tiene para conseguir empleo? Los más pendejos, los más pibes. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Paradoja de la vida. Porque son la edad que más rápido se adapta y más sabe a los empleos mejor remunerados y que más se están pidiendo en el mundo actual, en el tiempo actual, en el tiempo contemporáneo. Vos que me decías la economía del conocimiento. Central la economía del conocimiento. Central, porque si no va a servir para producir cosas, va a servir para intermediar cosas. El mundo es grande, es enorme. ¿Se acuerdan que antes estaba Europa, Estados Unidos y se terminaba ahí? Después se colgó Japón y Corea y se terminaba ahí, después se colgaron. Somos todo. Está Asia, está África, está el Medio Oriente, está América Latina, somos todo. Y todo le pueden vender u ofrecer cualquiera lo que sea. Pero si no te querés ir tan lejos, desde La Matanza puedes tener el mejor producto para venderlo a alguien que lo quiere comprar en Córdoba. Y los mejores empleos, que son los de mayor calidad en cuanto a cómo vos los producís y cuánto te pagan por eso, y cuánta satisfacción te produce hacer ese trabajo, cuánto vos te sentís son los de la economía del conocimiento, digo, aparte de muchas otras vocaciones que uno pueda tener. Entonces, no retrasemos la llegada del presente, ni siquiera la del futuro. No vamos a volver a los 70s, no vamos a volver a los 80s, no vamos a volver a los 90 y tenemos legislación laboral de los 50. Si uno cree que con esto yo creo que hay que desproteger al trabajador, es la cosa más tonta del mundo. Los trabajadores tenemos que estar protegidos frente al abuso, pero tenemos que liberar las nuevas maneras de poder trabajar. Vos diste un ejemplo, Toti, de lo que ustedes mismos pueden dar como testimonio desde la Juanita, ¿no? Ahora, hay empresas que están hoy por hoy, sin mayores esfuerzos, 100% de su trabajo y de sus trabajadores en modalidad teletrabajo. 100%. Tenemos que reconocer, porque no podemos idealizar las cosas, que hay labores que no se pueden hacer remotamente o en la casa, o que se tienen que hacer físicamente, todavía se tienen que hacer en un lugar físico de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cada vez más son los roles que se pueden hacer con estas modalidades. Pero además esto, Toti, da muchas ventajas a quienes hasta hoy son los convidados de piedra del mundo laboral. Pensá en las mujeres. Pensá en la oportunidad que puede tener una mujer con estas modalidades de trabajo para poder atender a los chicos cuando recién nacen, por ejemplo. Pensá si nosotros cambiamos algunas modalidades, algunos puntos de las leyes del trabajo que por protectiva se vuelven rígidas. Por ejemplo, los más jóvenes, Toti, cuando tienen una oportunidad de poder capacitarse, quieren suspender su laburo que tienen por 6 meses para poder hacer tal o cual capacitación, o viajar, o conocer otra experiencia, sin perder la posibilidad de tener ese puesto. Nuestra ley es tan rígida, que no da todas estas oportunidades. Entonces nosotros tenemos que poder ver cómo están pasando las cosas. De vuelta, no esperemos que llegue el futuro, ya llegó. Es el presente en el que vivimos. Ustedes mismos lo ven. Tenemos que volver a pensar y sentarnos con los compañeros que hoy están en el oficialismo a decirles lo siguiente: olvídate que no queremos desproteger a nadie, pero así como estamos, nos va a costar mucho generar puestos genuinos de calidad de laburo.
Y lo único que nosotros no podemos es tapar el sol con las manos. Cuando uno mira los resultados de generación del sector privado de empleo, del que quieras, de la provincia que quieras, te vas a encontrar con que hay mucha dificultad. Si nosotros no generamos trabajo de todo tipo, relación de dependencia, cuenta propia, profesionales, etcétera, no vamos a lograr salir adelante y este país tiene que salir adelante. La otra es, desde la educación tenemos que pensar cómo igualamos esas... No hay mujeres ingenieras, Toti, no hay. Una mujer que se anima a entrar a la carrera de ingeniería, de cualquiera de las ingenierías, tiene que pasar por ese lugar, tiene que pasar. Con Alfredo Macera, nosotros trabajábamos mucho el tema, todos estos temas. Ellos hicieron un trabajo extraordinario y nosotros le insistíamos, Alfredo, le faltan mujeres a Tandanor. No, pero están en... No, las mujeres también no pueden levantar un chapón, pero sí pueden hacer otras tareas. Entonces digo, tenemos que ir mucho más de la mano que antes, intergeneracionalmente, entre las distintas identidades de género, y a su vez permitirnos muchas otras modalidades de trabajo. La economía del conocimiento es central, es central. Es la creatividad consiguiendo tu forma de vivir. Los pibes van a ser felices el día que le digamos, esto está liberado, háganlo, porque sepan que... Pero, ¿sabes qué les pasa a muchos pibes de la Argentina? Piensan que es imposible llegar a esa oportunidad. Pero nosotros tenemos que hacer que sea posible. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos a las escuelas. Porque por suerte en la Argentina la escolaridad es muy alta. Pero ahí parece que se termina la historia. Porque te dicen, sin secundario no va a tener empleo. Pero no tenés que terminar en cualquier empleo. Vos sos capaz de mucho más. Pero hay que ir a buscarlo a esos chicos. Fernando, la verdad que nos quedaríamos una hora más hablando de estas cosas y hay una cosa que quiero para la estadística, que llegamos a un pico de participantes y hace 40 minutos que no baja, así que vamos, la última pregunta, Silvia, y nada, para que ya vaya finalizando. Perfecto. Vamos con una pregunta de Gustavo Pereira de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires. Si se está dando impulso e invitando a los jóvenes a espacios de debates para futuros líderes. Y si de no ser así, no es momento de crear esos espacios. Yo creo que hay. Primero, siempre pienso que la política todo el tiempo invita a la participación, pero después nadie le encuentra la puerta de entrada a la política, a los partidos políticos, ¿viste? Por eso a mí me gustan los lugares abiertos. La Lilita siempre tuvo la misma idea que el Toti. El PRO también tiene un poco de eso. Si te afiliás bien, y si no te afiliás también sos del partido. Si querés venir todos los días está bien, y si querés venir 2 veces por año también está bien. De vuelta, hay que invitar a la gente, hay que tener lugares. Los lugares más tradicionales que tenía la política son válidos, los menos tradicionales son valores. Lo único que está obligado es a tener honestidad intelectual y a querer contribuir. Esos que vienen solamente a tirar mala onda y que creer que nada es posible, bueno, está bien, también tienen derecho, vivimos en democracia, pero sabemos que eso va a ser medio un ancla, ¿viste? Los jóvenes están muy entusiasmados y Cambiemos tiene muchos espacios de participación de jóvenes y lugares de responsabilidad de jóvenes. Yo siempre decía, yo empecé bastante chico, con la Lilita a trabajar a los 21 años. Y si hay algo de bueno que siempre tuvo la Lilita, que tiene muchas cosas buenas, es que no hacía mucha diferencia entre los más grandes, los más chicos y los del medio. El que quiere hacerse cargo, se hace cargo. Punto. Y vos tenías que demostrar que te querías hacer cargo de una responsabilidad más o menos pesada, que no estabas ahí de adorno. Y como yo siempre creí que los que nos gusta la política, que lo que nos gusta a lo público y contribuir a que esto salga para a flote, salga arriba, podamos progresar, me encanta la palabra progresar, tenemos que hacernos responsables. Y yo creo que los jóvenes están tan dispuestos como los no jóvenes. Pero de vuelta, si decimos que tenemos que sacar lo mejor de cada uno, es uno un poco soberbio. ¿Quién es uno para sacar de los demás algo, no? Tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, sí, hay muchos jóvenes
que trabajan, participan, militan territorialmente, y los que no están y tienen ganas están totalmente invitados. A mí me encanta, y sobre todo esto, los partidos viejos los partidos con más historia y en otro tiempo, su actividad principal era la formación. Yo creo que es una gran responsabilidad la formación. No el adoctrinamiento necesariamente, ¿no? Igual los lugares de participación y de pertenencia tienen su marco conceptual. Pero digo, hay que tener conceptos claros, es decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y yo creo que los jóvenes, sobre todo, para poder tener lugares de responsabilidad, tienen que tener formación, ganas de participar, pero hay que tener formación. Yo le agradezco a mi jefa de que nos rompió el coco todos estos años, nosotros nos podamos formar. Porque la democracia no es solamente un número que dirime quién tiene más razón por quién sacó más votos. La democracia tiene que ser argumental. Así como la república es un equilibrio saludable para que no te lleven por delante tu libertad, la democracia es un duelo de ideas, un duelo en el que nadie muere, si es honesto. Eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que tienen que saber que los jóvenes, si cualquiera viene solamente para tener un cargo, es lo más aburrido del planeta, es lo más frustrante del mundo, y no vas a poder contribuir. Yo tuve un montón de cargos, pero soy de los convencidos de que afuera de los cargos se puede contribuir igual que adentro de un cargo. Así que los jóvenes todos invitados, los no jóvenes también todos invitados, pero debatamos ideas y después ponerla en práctica, porque yo les digo, desde que uno sanciona una ley hasta que la entendió 44 millones de argentinos, es un esfuerzo inmenso. En 2 años que estuve en el gobierno me di cuenta de eso. Pero fue extraordinaria la experiencia. Fernando, un placer escucharte, y bueno, para el próximo sábado lo vamos a invitar de nuevo para interpelarnos, tal cual nos hicimos hoy con Fernando, si es posible, el fin de la cuarentena con salud, trabajo y libertad. Y están invitados Javier Campos y Carlos Regazzoni. Muchas gracias, Fernando. Un gusto, en serio, Toti, cuando quieran. Un abrazo grande a todos. Chao, chao. Un placer.